¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes. Continuamos con la clase de sistemas de potencia. Esta vez vamos a aplicar nuestros cálculos de corriente alterna para determinar los parámetros en derivación del transformador, aquellos que representan las pérdidas en el núcleo y la corriente de magnetización. Esta prueba se denomina prueba de circuito abierto, entonces nos va a servir para reforzar nuestros conceptos de cálculos de circuitos de corriente alterna. Bien, ustedes recuerdan que el modelo simplificado del transformador tiene una representación como esta. Tenemos la reactancia de dispersión del transformador referida al extremo primario, la resistencia del transformador referido al extremo primario. Tendríamos en este caso una conductancia que se expresa como si fuera una resistencia conectada a tierra que representa las pérdidas en el núcleo de transformador, pérdidas de potencia real. Esta reactancia que va hacia tierra, que representa la corriente de magnetización del transformador. Estos parámetros aquí están referidos al extremo primario, pero bien podríamos utilizarlos también en el extremo secundario. Originalmente este voltaje sería el voltaje en el extremo secundario y este sería el voltaje en el extremo primario, pero estos parámetros también podrían estar referidos hacia el extremo secundario. Recuerden que en esta representación podríamos prescindir de esta parte del transformador ideal, podríamos quedarnos simplemente con esta parte. Si nosotros expresamos esto en el extremo secundario, de acuerdo a la notación que hemos estado usando, esta reactancia estaría referida al extremo secundario, esta resistencia estaría referida también al extremo secundario. Aquí tendríamos en estas terminales el voltaje del extremo secundario. Aquí tendríamos la conexión del transformador ideal, de la cual vamos a prescindir en este momento. De aquí podríamos marcar esta resistencia como una RM2, dado que estamos expresando estos datos en el extremo secundario, una reactancia XM2. Bien, aquí la idea de la prueba en circuito abierto es que nosotros conectamos al transformador una fuente de corriente alterna en este extremo. De esta forma. Y nosotros dejamos el extremo primario abierto. Entonces se aplica un voltaje V1 igual a voltaje nominal del transformador en este extremo. Este extremo tiene que ser el extremo de baja tensión y este el de alta tensión. La idea es que cuando aplicamos el voltaje nominal en el extremo de baja tensión y dejamos abierto el circuito del primario, aquí se produce un flujo de corriente. Perdón, aquí voy a cambiar este como 2 y este va a ser una corriente I2. Al igual que en la prueba de circuito abierto, de cortocircuito, nosotros podemos medir la potencia producida por esta inyección de corriente. Si nosotros no conectamos una carga de este lado y hay un circuito abierto, ¿por qué se produce un flujo de corriente aquí y una demanda de potencia? ¿Por qué nosotros podemos medir una potencia aquí? Porque esta es la potencia que se está perdiendo en el núcleo de hierro. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, nosotros podríamos determinar a partir de la medición del voltaje que estamos aplicando y de la corriente y de la potencia, podríamos determinar el valor de esta resistencia y de esta reactancia.
En realidad estos datos no intervienen porque no habría flujo de potencia hacia el extremo primario, entonces esta parte de aquí la podríamos omitir en estos cálculos. Lo único que tendríamos en este modelo sería la corriente I2. De hecho, este circuito lo podríamos representar también juntando estos dos elementos, resistencia y reactancia, en un solo elemento, como una impedancia, como lo que es una impedancia. Por ejemplo, este circuito lo podríamos representar de esta forma, en donde esto lo podríamos expresar como una ZM2, que sería igual simplemente una ZM2. Esta impedancia ZM2 va a representar pues las componentes de corriente que vienen por aquí, I2, y pasan por esta impedancia. Estos elementos, este conjunto de elementos, conformarían lo que sería nuestra impedancia ZM2. Hay un elemento resistivo que es el que produce pérdidas de potencia real, esta potencia P, y hay un elemento XM2 que es la parte compleja, que sería la parte compleja de esta impedancia. Aquí nosotros tendríamos entonces conectado nuestra fuente de voltaje, nuestro valor de voltaje V2, y aquí vendría nuestra corriente I2. Entonces estamos de acuerdo que si nosotros podemos medir la potencia, como es en este caso, podemos medir la potencia real que consume esta impedancia, nosotros estaríamos midiendo la parte resistiva de lo que sería esta impedancia. Y podríamos determinar esta parte resistiva a partir de la expresión anterior, la expresión de la clase del video anterior, P igual a magnitud de I2 elevado al cuadrado multiplicado por una resistencia R, vamos a poner RM2. Esta RM2 pues queda P entre I2 magnitud. Bien, estos elementos resistivo inductivo, bueno, resistivo reactivo, serían parte de lo que es esta impedancia. Esta impedancia la podemos determinar a partir de la ley de Ohm, al menos la magnitud. Por ley de Ohm podemos determinar ZM2 sería igual a el voltaje V2 entre la corriente I2. Si solamente queremos la magnitud, podemos usar solamente magnitudes. Entonces, I2 la conocemos dado que se puede medir con un ampérmetro en este extremo. B2 lo conocemos porque nosotros estaríamos aplicando el voltaje nominal con una fuente de voltaje en este extremo. Con estos dos datos, nosotros sabemos además que la magnitud de la impedancia
Zm2 va a ser igual a Rm2 elevado al cuadrado más una parte reactiva xm2 elevado al cuadrado, de donde hay que extraer una raíz cuadrada Entonces, de esta expresión, si nosotros conocemos la Rm2 y conocemos la magnitud a partir de esta expresión, podemos conocer xm2. Como generalmente estos parámetros se expresan como una conductancia y una susceptancia, para obtener la conductancia y susceptancia necesitamos obtener el inverso de la impedancia Zm2. Este parámetro Zm2, les repito, está visto en el extremo secundario, así como lo escribí, vean los subíndices. El 2 significa que está todo referido al extremo secundario, además de que aquí escribí directamente un B2, no un A por B2, como en el video anterior. Entonces estamos trabajando en el extremo secundario. Si queremos pasar estos datos al extremo primario, es decir, mover estos datos de este extremo a este extremo, recuerdan, tendríamos que multiplicar por la relación de transformación elevada al cuadrado. Entonces, ahora vamos a ver un ejercicio donde vamos a aplicar este procedimiento. Este es el ejercicio 2.4, la prueba de circuito abierto. Dice, la prueba de circuito abierto realizada en un transformador en el mismo transformador del ejemplo 2.3 con un voltaje aplicado de 11.5 kilovoltios da como resultado una potencia de entrada de 66.7 kilowatts y con una corriente de 30.4 amperes. Encuentra los valores de GC y BM referidos al devanado de alto voltaje. ¿Cuál es la eficiencia del transformador para una carga de 12 megawatts a factor de potencia de 0.8 en atraso? Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Lo que nos están diciendo es justamente que se va a hacer la prueba de circuito abierto. Vamos a tomar esta figura, vamos a replicarla acá abajo. Entonces nos están diciendo que se va a utilizar el mismo transformador de la clase anterior, que tenía valores nominales de 15 megavoltamperes, una potencia aparente de 15 MVA y una relación de transformación en el lado de alta tensión de 69 kV a 11.5 kV. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de platicar, la prueba de circuito abierto consta de ajustar el valor nominal del voltaje aquí, B2, entonces el valor nominal ajustado aquí sería de 11.5 kV y medir la corriente que se genera. Según el enunciado de este problema, nos dice que esta corriente generada es de 30.4 amperes. Nos están dando solamente magnitudes y solamente eso necesitamos.
y nos dicen que la potencia medida en esta parte es de 66.7 kilowatts. Entonces, siguiendo el proceso que habíamos escrito aquí arriba, vamos a hacer los cálculos. La componente resistiva de la impedancia en derivación. En derivación me refiero a la impedancia que aparece en paralelo hacia tierra. Se calcula a través de esta expresión. Sería R M2. El 2 representa que estoy haciendo los cálculos en el extremo secundario del transformador. Entonces tendríamos potencia entre la corriente en el extremo secundario. La potencia medida, quedamos que, según datos del problema, era de 66.7 kilowatts, 66.700 watts, entre la corriente que era de 30.4 amperes, 30.4 amperes. Vamos a quitarle las unidades por ahorita, y esto nos entrega una resistencia de 2194 ohms. Bien, entonces ya tenemos la resistencia en derivación. Esta realmente es una componente resistiva en el extremo secundario. A continuación vamos a determinar la magnitud de la impedancia en el extremo secundario, la magnitud de esta impedancia con esta expresión. Entonces esto sería magnitud Z M2 sería igual a el voltaje aplicado, el voltaje nominal en este caso, en este extremo del transformador, entre la corriente que estamos midiendo, I2. Estos datos son 11.500 voltios dividido entre la corriente que estamos midiendo, 30.4 amperes. 30.4 amperes. Y nos queda esta magnitud de impedancia. Aquí, perdón, estoy viendo un pequeño error, pero lo corrijo aquí en este momento. Este es I al cuadrado. Aquí sería esta I elevado al cuadrado. Esto es elevado al cuadrado y vamos a repetir este cálculo. Bien. Lo que sigue es utilizar esta expresión para determinar la reactancia del transformador en el extremo secundario. Reactancia que va a representar la corriente de magnetización. Esta reactancia va a estar expresada en el extremo secundario, no hay que olvidar el subíndice 2. Entonces, la reactancia
en derivación en el extremo, vista desde el extremo secundario, es. Y pues tenemos esta expresión, ¿verdad? Z sub m2 sería igual a la raíz cuadrada de r sub 2 más la reactancia x sub m2, aquí un subíndice m, y estos son elevados al cuadrado. Entonces de aquí nosotros conocemos zm2, conocemos r2, podemos hacer el despeje. Para hacer el despeje elevamos todo al cuadrado, nos quitamos esta raíz de este lado, después pasamos de este lado con signo menos la parte resistiva, y finalmente para quitarnos este cuadrado sacamos la raíz cuadrada y tenemos el valor de la reactancia en derivación vista desde el extremo secundario. Entonces ahora nada más nos resta resolver con los datos que tenemos. Para obtener esta reactancia. Y nos queda que X vale esto. Entonces, la impedancia en derivación que representa las pérdidas en el núcleo y las corrientes y la corriente de magnetización es Z sub m2, claro, vista desde el lado secundario, es esta parte resistiva, más esta parte reactiva. Esto en unidades ohms. Esta impedancia, les repito, está vista desde el lado secundario. Esta misma impedancia, vista desde el extremo primario, sería entonces, vamos a ponerlo acá, Z sub m1 igual a la relación de transformación elevada al cuadrado multiplicada por Zm2. Recuerden, esto es como que pasar la impedancia del extremo secundario al extremo primario. Entonces esto sería, aquí me faltó el número complejo, aquí estaríamos multiplicando la relación de transformación. Si recuerdan, la relación de transformación está en este ejercicio.
69 kb entre 11.5 kb sería una relación de 6. Entonces esta A que aparece aquí sería 6 por 6, sería 36. Y esto nos da como resultado este dato en unidades ohms. Bien, hasta este punto pues tenemos este dato, la impedancia en el extremo secundario, pero si nosotros queremos referir esta impedancia al extremo primario, la multiplicamos por la relación de transformación elevada al cuadrado. Entonces aquí había algo que nos sirve. Al referir todo esto al extremo primario nos quedaría otra vez este circuito, pero con los datos que calculamos. Y estos datos quedamos que no entraban en el cálculo. Entonces, todo refiriendo nuestra impedancia del secundario al primario, la Z2 ZM2 referida al primario nos queda como lo que como ZM1, que sería a cuadrada ZM2. Esto ya estaría en el extremo primario, entonces aquí el voltaje que tendríamos sería V1 más menos, y acá el voltaje que tendríamos. De hecho, este circuito recuerden que es abierto. Aquí tendríamos en este extremo más menos el voltaje A multiplicado por V2. Todo esto ya está en el extremo primario. Esta misma impedancia es costumbre, como les decía, expresarlo en forma de admitancia. Entonces, en forma de admitancia, aquí en lugar de tener una impedancia tendríamos la admitancia. Aquí tendríamos una Y, que sería la admitancia, Y, vamos a ponerle sub M1, el 1 es indicando que estamos ahora en el extremo primario, en donde YM1 sería el inverso de la impedancia ZM1. Entonces, para expresar esto en forma de admitancia, nosotros tendríamos que obtener el inverso de esta impedancia. Entonces, en forma de admitancia, Y sub M1 sería igual a 1 entre esta ZM1 que acabamos de calcular. Esto sería 1 entre esto y nos da este dato. Esta
admitancia y sub m1 la podemos descomponer en su parte real, que sería g sub c, la conductancia más la parte imaginaria. J, aquí, bueno, aquí está I, corresponde al número imaginario, raíz de menos 1. Es común expresar la J, solamente que en este programa el número complejo está dado por default por I. Pero en circuitos eléctricos es común utilizar la J como el número complejo, raíz de menos 1, para no confundirse con la corriente. Pero aquí estoy intercambiando estas letras porque los cálculos solamente los hace este programa con esta letra I para el número complejo. Entonces voy a poner I, B, sub M. Esta B sub M, entonces recuerden, es una susceptancia. Mientras que la G sub C es conductancia. La parte real es conductancia, la parte imaginaria es susceptancia. Entonces aquí vemos que esta GC vale de acuerdo a nuestro resultado. Vamos a ponerlo 14.01 y aquí nos va a quedar por 10 a la menos 6, es este mismo número. Y esta BM sería esta parte. Aquí podríamos recorrer el punto también, ponerlo acá, expresar este por 10 a la menos 6, que sería la parte imaginaria. El signo, como es una admitancia, el signo negativo en la parte compleja se refiere a que este es un elemento inductivo. Recuerdan que en la impedancia un signo positivo en la parte imaginaria representa un elemento inductivo. Aquí al sacar el inverso, en una admitancia la parte negativa, la parte compleja, la parte imaginaria negativa representa una inductancia. Entonces estos son los datos que obtenemos aproximadamente en nuestra solución en nuestro ejemplo que tenemos en la bibliografía. Observen los datos que están aquí para este ejercicio que está aquí. Tenemos GC 14 por 10 a la menos 6 en Siemens y una susceptancia de 72.05 por 10 a la menos 6 en unidades Siemens. Aquí me faltó ponerle unidades, por cierto, a esto. Y ahí está. Esta sería nuestra admitancia. Bien, esto es lo que nos pide el problema, ¿no? Nos dice, encuentre los valores de GC y BM referidos al devanado de alto voltaje. Se refiere a la conductancia y a la susceptancia. Entonces ya tenemos nuestros parámetros en este transformador que representan las pérdidas en el núcleo y la corriente de excitación. Aquí hay que recordar nada más que usualmente estos datos se desprecian, pero en este momento estamos practicando nuestros cálculos con admitancias, con impedancias, cálculos de corriente alterna. Bien, además hay un inciso que dice cuál es la eficiencia del transformador para una carga de 12 megawatts a factor de potencia de 0.8 en atraso. Pues bien, nosotros ya hemos determinado en este punto las pérdidas en el núcleo y en el ejercicio anterior se determinaron las pérdidas debidas a la resistencia en los devanados. Entonces ya conocemos todas las pérdidas. Entonces si nosotros
alimentamos una carga que es de 12 megawatts, que nos dicen a factor de potencia 0.8 en atraso, lo que nos están diciendo es ahora que vamos a conectar en este transformador. Voy a copiar parte de este transformador. Lo que nos están diciendo es que ahora vamos a conectar una carga, alguna impedancia por aquí. Y esta impedancia vamos a ponerle ZC, indicando que es una carga. Consume 12 megawatts a un factor de potencia de 0.8 y nos dice que este factor de potencia es en atraso. Aquí recuerden que cuando tenemos un factor de potencia en atraso significa que esta carga es de tipo inductiva. Cuando tenemos un factor de potencia en adelanto tenemos una carga que es de tipo capacitiva. Nos dicen además que esta misma carga está alimentada a voltaje nominal. El voltaje nominal en este extremo secundario sería entonces un V2. Vamos a poner magnitud de V2 de 11.5 kilovolts. Entonces, con estos datos nosotros podemos sacar cuál es la corriente que está circulando aquí. En realidad, pues no necesitamos ya este valor de corriente. Con este dato que nos dan, que nos dicen que la carga está consumiendo 12 megawatts, nosotros sabemos qué potencia está jalando esto. Entonces nos piden determinar la eficiencia. La eficiencia en cualquier dispositivo es la relación de cuánto entrego, cuánto obtengo entre cuánto tenía en realidad, ¿no? Es decir, si la fuente de acá me está entregando una potencia tal y esta está recibiendo una cierta potencia, la relación de la potencia que está recibiendo esto entre la potencia que suministró la fuente de este lado va a ser la eficiencia. Es decir, la eficiencia se puede calcular, vamos a escribirlo así, como una letra griega eta, como la relación de cuánto entrego cuando entregó la fuente y cuánto recibió la carga.
Por supuesto, a lo que me estoy refiriendo es a la potencia real. ¿Cuánto recibió la carga? Fueron 12 megawatts. ¿Y cuánto entregó la fuente? Pues la fuente tuvo que haber entregado esta potencia de 12 megawatts que recibió la carga, pero además también tuvo que haber entregado las pérdidas en los devanados del transformador y las pérdidas en el núcleo del transformador. Entonces, las pérdidas en el núcleo del transformador, para este transformador en particular, las acabamos de medir. Bueno, nos dieron el dato aquí en esta prueba de circuito abierto, son 66.7 kilowatts, mientras que las pérdidas en el devanado del transformador se midieron en la prueba de circuito de cortocircuito. Entonces, esto quedaría de la siguiente forma. Lo voy a escribir, para hacer el cálculo lo voy a escribir en Scientific. La eficiencia es $12 megawatts, que es lo que está recibiendo la carga, son 12 megawatts. Entre esos mismos 12 megawatts más las pérdidas en el transformador, en el núcleo teníamos una potencia perdida de 66.700 watts, y del ejercicio anterior, recuerdan, teníamos que se había medido una potencia de pérdidas de 105.8 kilowatts. Más 105.800 watts. Entonces la eficiencia de este transformador es de 0.98 en porcentaje. Vamos a poner esta pantalla en porcentaje. Por ciento de eficiencia sería esto por 100%. Esto por 100 nos daría 98%. Si se fijan, es una eficiencia bastante grande. Bien, nos pide el ejercicio. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Pues parece que nada más eso. Veamos qué es lo que dice la solución de nuestro ejercicio por acá. Ok, aquí está. La solución es el 98.6% en nuestra bibliografía. Bien, terminamos este video y les encargo, ¿no?, que lo chequen, por favor. Continuamos con otro video más adelante para ver las impedancias en por unidad del transformador. Muchas gracias, jóvenes.